Antes de comenzar esta plática contigo, querido Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex, ¿cómo estás? Buenas noches. Quiero hacer un comentario, pero que ya estás en la línea. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenas noches. David, siempre es un placer, un honor estar contigo y con tu auditorio. Hoy, dentro de una serie de cambios que anuncia Citi, nombran, yo creo que hacen uno de los reconocimientos más importantes que se ha hecho a un mexicano en la banca internacional. A Ernesto Torres Cantú lo nombran como el director encargado de todo lo que no sea Norteamérica del banco en el mundo. Y es un cuate que empezó verdaderamente desde abajo, que empezó como ejecutivo en la institución y llegó quizá al más alto nivel al que haya llegado un mexicano en un grupo internacional. Me da muchísimo gusto. ¿No lo ves así, Rodolfo? Vamos a tratar de que no yo le hago saber al jefe. Muchas gracias por estas palabras. Como bien dice, sí, desde abajo, muy preocupado sobre todo por el principal activo de Citi, que es su gente. Citi Citi o Citibanamex hoy ha sido una escuela de banqueros en este país y parece que es permanente. Totalmente de acuerdo, y sobre todo es muy relevante porque te indica qué tan importante es todo el proceso que estamos teniendo en Citibanamex, con esto de la OPI, la separación de los bancos, qué tan importante es para Citi global, ¿no? Y es, como tú bien dices, un muy merecido reconocimiento. Pues sí, yo creo que lo es. Y hay que leer mi columna mañana, porque también hablo de ese tema en mi columna. Yo creo que es una gran noticia, porque además y además de todo, el jefe, como tú le dices, es una excelente persona, es un excelente tipo. Es un gran tipo. Sí. Oye, Rodolfo, ¿cómo ven ustedes el paquete económico? ¿Cómo lo ven? Confundido sería la primera palabra que me viene a la cabeza, y te voy a decir por qué. Porque tenemos un Banco Central que está con una política monetaria muy restrictiva, tratando de combatir a la inflación, y uno esperaría, o uno nos enseña más o menos que esperaríamos que la política fiscal pues fuera en el mismo sentido, y no. Después de 5 años de austeridad llega un paquete con donde se termina esta austeridad, donde se trata de dar prioridad a las obras de infraestructura insignia de esta administración federal, con incremento en salarios, con un crecimiento para la Secretaría de Energía de más del 200%, pues nos genera mucha confusión, porque además eso hay que subirle, bueno, sí va a haber deuda, pero ya nos dijeron, por ejemplo, a todos los que ahorran en CETES, en bonos, que ya el ISR pasa de 0.15 a 1.48, ¿no? Entonces, es una señal primero de que, ok, tú como ahorrador voy a tratar de desincentivar tu ahorro, para también darle ahí un empuje más a la parte del consumo privado, ¿no? Confundidos en ese sentido por la parte de la teoría económica, pero me parece que este paquete económico se tiene que leer con un ojo más político que económico. Yo creo que es un paquete totalmente político, es un paquete decían ustedes ayer con razón, que es un paquete para ganar las elecciones, ¿no? Es correcto, así es. Así es como lo vimos, ya salimos en Bloomberg, no supimos si salimos con Liz Vilchis hoy en la mañana, pero así lo vemos, ¿no? Es un paquete que está diseñado más con fines electorales, más que con continuar la austeridad fiscal que le había hecho muy bien a México, porque además meten un problema muy grande al que quede, mejor dicho, a quien quede como presidente de este país, ¿no? Sí, si gana Xóchitl Gálvez o gana Claudia Sheinbaum, su secretario de Hacienda la va a tener complicada en el 25. Complicadísima. Mucho he visto que uno de los argumentos que hay es, teníamos nuestra línea de crédito, tomamos un poquito más, va a ser 50% del PIB. Sí, pero recaudamos con mucho trabajo el 20%. Y entonces, al final del día, lo que nos endeudemos como país, lo tenemos que pagar en algún momento con los impuestos. Si no es de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, y así se va la bolita, ¿no? Yo lo que digo es que este paquete, de aumentar, así como están aumentando las líneas, es como ir a tu banco, a Banamex, y decir, pues mi límite de crédito es de 10, quiero que me lo pongan de 20. Y el riesgo es de que pero aquí hay un problema, que los que deberían ser el banco, que probablemente ustedes le dirían a alguien que llegara así, dirán, oye,
no, no puedes pagar tanto, no te conviene a ti ni nos conviene a nosotros. Pero aquí el problema es que quien decide es el Congreso, que tendrá ese papel, y necesitan mayoría simple. Totalmente, sí, eso es muy cierto. Insisto, pone también en un predicamento al Banco de México. Se ha manejado ya cuándo va a ser el primer recorte. Nosotros seguimos pensando que va a ser a finales de este año. ¿Siguen con eso? No, ya se nos quitó lo necio. Ya cuando vimos este paquete, justamente dijimos, no, pues esto se va al año que entra y sin duda van a reducir el tamaño de los recortes, ¿no? Los recortes creemos ya que van a llegar hasta 2025. Sí. Porque justamente ponen un aprieto el manejo de la inflación, porque le estás dando un impulso gratuito básicamente a la demanda agregada y pues no se construyen todos los años trenes mayas, ni refinerías, ni todo esto. El increíble nivel de crecimiento que ha tenido la inversión en este año, sin duda el año que entra va a ser negativo, o muy probablemente sea negativo, porque sí, una parte ha sido la que tiene que ver con la infraestructura pública, pero quien ha llevado la voz de mando ha sido la formación bruta de capital fija privada, que ha crecido en tasas del 19, del 18% anuales, y eso pues se va a ver en el dato final del PIB, pero al final del día pues no puedes mantener estos ritmos. Y además otro de los riesgos que contiene este paquete económico es que se da en un momento de tasas de interés muy elevadas, no solo en México, en todo el mundo. O sea, en el mundo está en una restricción monetaria, pues va a salir más caro, ¿no? O sea, simplemente el costo de la deuda pues ya juega un papel ahí importante. Los requerimientos financieros del sector público se van a un nivel bastante elevado, la deuda se va a un nivel elevado, y aunque son fifís, las calificadoras que ahorita nos ven como estable, muy probablemente tomen cartas en el asunto. Mira, yo creo que, y corrígeme si no estás de acuerdo, yo creo que de las pocas cosas buenas que tiene el paquete es que ya reconocen que Pemex no sale y que es deuda, ya es deuda gobierno. O sea, totalmente ya sin, es que es el apoyo. No, que directamente el gobierno dice, nosotros vamos a pagar por ellos, ¿no? Desde un punto de vista pragmático sí, suena bien, pero desde un punto de vista de la calidad... A ver, perdóname, Rodolfo, tienes toda la razón. Pero pues, a las calificadoras lo que les interesa es la oportunidad de pronto pago. Total. De pago oportuno. Y para ellos y para el que tiene deuda dice, está bien, ya sabemos que nos van a pagar. Desde el otro punto de vista, a mí me parece patético. Fue en el momento en que te interrumpí. No te preocupes, pero sí, o sea, desde un punto de vista pragmático, pues sí, no, qué bueno que ya se incluye, estamos diciendo, Pemex es una máquina que quema dinero, no quema petróleo, quema dinero, y mucho, y lo estamos poniendo todos los mexicanos. No es un problema de hoy, es un problema de décadas que tiene que ver con el manejo, con la administración, con las pensiones, con un chorro de cosas. No es un problema sencillo. Ya que se incluye en el presupuesto, sí nos llama poderosamente la atención, porque decimos, bueno, ¿qué otra cosa van a meter? O se abre la posibilidad para este tipo de cosas, donde la austeridad fiscal, en la cual se fundamentaba buena parte de la fortaleza macroeconómica de México, comienza a dar señales de riesgo. No quiere decir que vamos a tener una crisis sexenal, no, nada de eso. Simple y sencillamente estábamos muy bien, y con estos cambios que se presentan en el paquete económico por motivos políticos, empiezan a debilitarse las finanzas públicas. Si bien ya habían desaparecido las crisis de fin de sexenio, la última crisis que vivimos en este país fue una crisis de inicio de sexenio. Carlos Salinas hizo todo lo que tenía que hacer con Pedro Aspe para ir aventando las cosas al futuro. Total. Y en 1995 tuvimos una crisis terrible. Me preocupa que 2025 sea una reedición con todas las diferencias que puede tener, que sea una reedición de ese cambio entre Salinas y Zedillo. Ojalá y no. Porque, perdón aquí, porque adelante. Sí, Serra se equivocó, pero la verdad es que tampoco podía hacer muchísimo por cómo le habían dejado las cosas. Totalmente. O sea, a mí me preocupa eso, pensar en eso. 25 años después regresar a crisis, ya no de fin de sexenio, ahora de inicio de sexenio.
creo que la condición principal que podría matizar esto es que a inicios de la década de los 90 teníamos un tipo de cambio, digamos, fijo, semifijo, como le queríamos poner, y nos acabamos las reservas por necios porque lo queríamos mantener en ese nivel, y después vino la devaluación y demás. Hoy tenemos un tipo de cambio flexible, que de hecho el mercado del peso es una de las monedas más comercializadas en el mercado internacional, es una moneda fuerte, ha tenido una fuerte apreciación, aún con un spread de 600 y tantos puntos base o 575 puntos base. Quiere decir que normalmente cuando tú subes el diferencial entre Estados Unidos y México, pues el tipo de cambio se deprecia. Y en este último periodo, el último año, ha sucedido lo contrario, aumenta el spread y baja el tipo de cambio. Quiere decir que a México se le está viendo con otros ojos desde un punto de vista de los inversionistas. Pero la realidad es que sí es un problema que se patea a la siguiente administración de, ok, yo te voy a dejar en tal nivel los requerimientos financieros y a ver cómo le haces tú para bajarlos al 3%. Pues básicamente va a ser así como que no gastes en absolutamente nada, y una presidente entrante, pues no creo que sea la mejor manera de comenzar un sexenio, ¿no? Mira, tenemos la necesidad, la urgencia de hacer una reforma fiscal. Sí. El mejor momento, todas las reformas fiscales las terminamos haciendo como país por urgencia. El mejor momento sería hacer una reforma fiscal que no hubiera urgencia, pero parecería que la próxima presidenta va a tener que, si no una urgencia grave, va a tener pues mucha prisa por hacer un ajuste fiscal, sea quien sea, incluso si es Claudia Sheinbaum. Totalmente. A mí me gustaría ver a cualquiera de las dos precandidatas, o no sé cómo se les llama en este momento, que digan, bueno, ¿cuál es su plan fiscal en ese sentido? Porque si tú sales a decir, voy a subir los impuestos, sin duda pierdes votos, ¿no? Eso es una realidad. No nos gusta como mexicanos pagar impuestos, es una realidad. Pero también hay que afrontar el otro problema, que es el de raíz, que es el tamaño de la informalidad en este país. 55% de la población ocupada está en el sector informal. No paga impuestos, no tiene seguridad social. ¿Cómo formalizamos a todos esos, no? Una especie de pacto fiscal, no sé, pensar fuera de la caja para entonces ir resolver el problema que tenemos en la recaudación, porque el petróleo, pues sí, ahí sigue, pero pues ya un poco de salida con todo este tema del calentamiento global, de las energías verdes, renovables, etcétera. De acuerdo, tenemos mucho petróleo, lo podemos seguir produciendo, sí, pero si en el paquete tiene cerca de 2 millones de barriles diarios cuando estás produciendo unos 600, pues está muy difícil llegar a esos números. El tipo de cambio está muy alegre. Oye, tengo que cortarme. ¿Esperas en la línea un segundo para que cierres tu claro idea? Que sí, David. Gracias, Rodolfo. Me tuve que ir a un corte, Rodolfo. Ella interrumpí la idea. Ojalá puedas redondearla bien. Vámonos muy rapidito. No, David, puedes hacer lo que quieras, es tu programa. Y además te esperaste un corte. No, hombre, con que te tocó ir. Yo no sé si gracias o Dios o no, pero oíste a todos los comerciales de tu competencia. No importa, estamos acostumbrados. Somos el banco más importante en términos de marca en México, no importa. Pero bueno, a lo que voy. Es normal esperar que la Secretaría de Hacienda presente números alegres en el marco macroeconómico. Todos lo esperamos. O sea, no esperamos que nos digan, va a caer el PIB o alguna cosa así. De hecho, es la marca siempre la estimación es el techo. Es el techo, sin duda. O sea, nadie es más optimista que Hacienda. Y se nota claramente en este paquete, porque sí fue así de cómo que el peso va a seguir en 17.50, una cosa así. La plataforma de petróleo en casi 2 millones de barriles diarios. O sea, son cosas que no vemos, un crecimiento súper elevado del PIB. No lo vemos, esa es una realidad. Y lo único que me gustaría agregar es, hoy tuve la oportunidad de platicar con la gente de General Motors en Silao y les presentamos cómo vemos todo este tema. Y nos decían, oigan, ¿y no pueden ayudarnos a tener más capacidad para mandar coches a Estados Unidos? O sea, lo que ellos quieren es que haya más capacidad ferroviaria para poder mandar más camionetas a Estados Unidos, porque se están vendiendo mucho. Y dices tú, pues no, porque tenemos otras obras que son relevantes para la Administración Federal, y esta parte se ha descuidado. Si queremos aprovechar la famosa oportunidad del nearshoring, tenemos que empezar a voltear también a ver a los empresarios y ver cómo podemos hacer para que esto se vuelva una realidad en el país. Porque yo creo que el nearshoring es una oportunidad que estamos desperdiciando. Totalmente. Que no nos estamos controlando. Sí, está llegando muchísimo, sí, pero que es una ola enorme. El otro día se lo explicaba a alguien diciéndole, es como cuando ibas a una piñata de niño y traías una bolsita chiquita para los dulces. Tal cual.
Tal cual, es cierto. En las cifras de la Secretaría de Economía no vemos nuevas inversiones, vemos muchas reinversiones, se están quedando, eso es bueno. Vemos mucha compra de maquinaria y equipo importada por el tipo de cambio, eso también es bueno. Pero pues si queremos más, tenemos que hacer algo más, ¿no? Y no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Oye, ya a estas alturas, cómo se ve la estimación de ustedes del crecimiento de la economía y cómo se ve para el año próximo? Creemos que para este año vamos a andar por ahí alrededor del 3%. La última estimación que tenemos es del 2.8%, pero muy probablemente la vamos a cambiar porque nos sorprendió mucho el dato de julio de la actividad industrial, donde otra vez los coches vienen como locos, y también las obras de ingeniería civil, justo por el Tren Maya. Entonces vamos a hacer ahí algún ajuste. Muy probablemente vamos a quedar alrededor del 3%, pero para el próximo año traíamos 1.4%, y con este paquete fiscal tan agresivo, que va a tener sin duda un efecto multiplicador en el PIB, vamos a estar más cerca del 2, por ahí del 1.8, yo creo, y vamos a tener un reto sin duda para el 2025, que habíamos pensado que iba a ser como 2%, vamos a estar más abajo, como 1.7, por el contexto de que las tasas de interés se van a mantener altas por más tiempo, ¿no? Así es como lo estamos viendo en este momento. Ya el viernes ya saldremos con los números oficiales, pero así es como se ve en este momento. Rodolfo, te agradezco muchísimo. Ya tienes una encomienda de mi parte. Ok, te prometo que sí. Muchas gracias a ti y al auditorio. Excelente noche. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Igualmente.